Después de la visita de mi vecino Héctor, dejé de ver a Marcus como un hombre grosero y empecé a verlo como un hombre que estaba trabajando. Cada cumplido que hacía tenía un horario, cada favor era una factura esperando ser cobrada. No le dije nada a nadie. No confronté a nadie. Desde afuera, mi vida se veía exactamente igual. Pero por dentro, estaba ejecutando un diagnóstico completo. El primer patrón no tardó en salir a la superficie. De repente, mi futuro se había convertido en el tema favorito de todos. Un jueves, Sofía pasó por mi casa en su uniforme de enfermera con 2 cafés. Durante media hora, todo fue maravilloso. Hablamos de un paciente que había sido dado de alta, de mis plantas de tomate detrás del garaje, de las ardillas que robaban comida del comedero de pájaros. Se sentía como en los viejos tiempos. Luego, removiendo su café, sin mirarme a los ojos, dijo casualmente: «Oye, papá, ¿has pensado en mudarte a un lugar más pequeño?» La observé por encima de mi taza. «Esta casa es mucho trabajo para una sola persona», añadió ella. «Me mantiene ocupado», respondí. «Pero tus rodillas, papá». «Las escaleras del sótano. Agradezco tu preocupación». «Mi niña», le dije, y entonces llegó. Tan natural como quien da el reporte del clima. «¿Todavía tienes las escrituras originales de la casa guardadas en alguna parte?» Ahí estaba. No fue un grito, no fue dramático. Solo una pieza colocada estratégicamente en el tablero. «Están guardadas en un lugar seguro», dije, con la voz más tranquila del mundo. «Deberías organizar todo ese papeleo», dijo ella. «Probablemente debería», estuve de acuerdo. No le di nada más. Y observé cómo una pequeña sombra de decepción cruzaba el rostro de mi hija. Una sombra que, un mes antes, yo habría pasado por alto. Elena siempre decía que nuestra hija era una pésima mentirosa. Resulta que tampoco era muy buena ocultando las instrucciones de su esposo. El domingo siguiente, Marcus apareció con una botella de vino que costaba más que mis compras del supermercado para toda la semana. Fue el primer regalo en 6 años de matrimonio que no venía acompañado de una crítica. Elogió la carne. Preguntó por mi vieja camioneta. Se ofreció a cortar el césped de mi jardín con su podadora de lujo. «Me tomará 20 minutos», dijo con una sonrisa perfecta. «Estoy bien», le dije. «Me gusta cortar el pasto». Y entonces lo capté. Esa mirada rápida, plana y calculada que intercambió con Sofía. Esa mirada que las parejas casadas comparten cuando un guión no sale como lo planearon. Esa mirada me molestó más que cualquier insulto. Porque los insultos son el clima del momento. Pero esas miradas son el verdadero ambiente de una casa. Una semana después, Marcus lo intentó de nuevo. Caminó hacia mi entrada mientras yo estaba debajo de mi camioneta cambiando el aceite. «¿Todavía haces esto tú mismo, Arturo?», preguntó. «Lo disfruto. ¿Sabes?», dijo, apoyándose en la pared. «Si alguna vez quisieras simplificar tu vida, las casas en este vecindario se están vendiendo por números locos ahora mismo. Con lo que sacarías, podrías comprarte un departamento de lujo en un lugar cálido». «No me gusta la playa», le dije desde abajo del motor, y seguí apretando un tornillo. Él soltó su pequeña risa de negocios. «Bueno, no vas a querer mantener toda esta propiedad para siempre». Me deslicé de debajo de la camioneta. Me puse de pie. Me limpié las manos con un trapo, y lo miré por un segundo más de lo que resultaba cómodo. «Marcus», le dije, «he vivido aquí por 32 años. El día que ya no quiera esta casa, serás el primero en ser informado». Su sonrisa se volvió rígida en los bordes. «Me parece justo», dijo. Y se fue 5 minutos después. Esa conversación se quedó conmigo. No porque fuera amenazante, sino porque estaba ensayada. La entregó como si fuera una presentación de ventas que había practicado en el auto. El martes siguiente, tuve una cita ordinaria con el licenciado Medina, mi abogado desde hace más de 20 años, el hombre que manejó el testamento de mi esposa Elena, y con quien alguna vez jugué golf, bajo la promesa de nunca volver a mencionar lo malos que éramos. Fui a su oficina para actualizar unos formularios de rutina. Medina terminó el papeleo, deslizó la carpeta sobre su escritorio, se reclinó en su silla de cuero y dijo: «Arturo, he estado dudando si decirte algo o no». Mi estómago se apretó. «Adelante», le dije. «Tu yerno llamó a esta oficina», dijo Medina. «¿Cuándo?» «Hace unos meses». «¿Para qué?».
Pregunté. No preguntó por tu expediente personal, dijo Medina con mucho cuidado. Hizo preguntas generales. ¿Qué tipo de preguntas generales? El tipo de preguntas que hace la gente, dijo Medina, cuando sienten curiosidad por los padres mayores que están perdiendo sus capacidades. Quería entender cómo funciona la tutela legal. Me quedé completamente inmóvil. Preguntó qué sucede cuando se dictamina que un propietario mayor ya no es capaz de administrar sus propias finanzas, continuó Medina. La habitación pareció hacerse más pequeña. Preguntó si mudar a una persona a un asilo para ancianos cambia la propiedad legal de su casa. Tenía la mandíbula tan apretada que sentía que podía romper una nuez con los dientes. ¿Qué le dijiste? Lo único que legalmente podía decirle, respondió Medina con la sombra de una sonrisa. Nada. No le di ni un solo dato. Él nunca mencionó tu nombre de forma directa. No tuvo que hacerlo. Nos quedamos en silencio. Dos hombres viejos leyendo la misma página. Finalmente, Medina suspiró. Arturo, no me gusta asumir lo peor de la familia de mis clientes. A mí tampoco, le dije. Pero esas no son preguntas de curiosidad. No, respondió él. Eso es planificación logística. Conduje de regreso a casa muy despacio esa tarde. No por el tráfico, sino porque cada kilómetro disolvía otra excusa que yo había estado manteniendo durante 6 años. Tal vez no quiso decirlo así. Tal vez es solo su sentido del humor. Tal vez Sofía lo controle. Tal vez soy yo el que es demasiado sensible. Una por una, todas esas excusas desaparecieron. Esa noche, me paré en mi garaje, mi lugar favorito en la casa. Las herramientas colgaban exactamente donde mis manos esperaban encontrarlas. Viejas placas de Texas adornaban la pared. Tomé la foto enmarcada de nuestro 25º aniversario. Elena estaba riendo porque yo había quemado por completo la primera ronda de hamburguesas. Pasé mi pulgar sobre el cristal y lo dije en voz alta. Creen que envejecer significa que es fácil moverme del camino. El garaje no respondió, pero de alguna manera, ella sí lo hizo. A la mañana siguiente, llamé a Medina antes de las 8. Quiero hacer algunos cambios, le dije. ¿Qué tipo de cambios, Arturo?, preguntó él. Del tipo, le respondí, que asegure que nadie, nunca más, confunda mi amabilidad con una firma. Se quedó callado un momento. Cancelaré mis citas de la tarde, dijo. Te veo aquí a las 2. Esto fue lo que más me sorprendió de todo ese proceso. El papeleo no se trataba de venganza, y Medina nunca lo trató de esa manera. Me hizo una sola pregunta que cambió mi perspectiva. ¿Qué resultado te permitirá dormir en paz por las noches? Lo pensé honestamente y le dije, no quiero castigar a nadie. Solo quiero asegurarme de que nadie planee el resto de mi vida sin consultarle al hombre que la está viviendo. Y eso fue lo que construimos a lo largo de 2 reuniones y una sesión con un planificador de patrimonios. Un fideicomiso en vida revocable. Un administrador independiente. Ni familia, ni amigos involucrados. 0 ventajas para Marcus. Actualizamos mis directivas médicas. Reescribimos los poderes notariales. Cada maldito documento decía la misma oración silenciosa en lenguaje legal. Nadie pasa por encima de Arturo Reyes, solo porque han decidido que saben qué es lo mejor para él. Sin trampas, sin grabaciones ocultas, sin dramas de telenovela. Solo un hombre adulto poniéndole cerraduras nuevas a sus propias puertas. Y les diré algo muy extraño. El día que firmé esos papeles, Marcus se hizo mucho más pequeño en mi cabeza. Por primera vez en meses, mi mundo volvió a crecer más allá de él. Héctor apareció un sábado por la mañana con 2 cafés y una pregunta. ¿Todavía tienes ese Chevrolet del 70 y uno en la parte de atrás del garaje? Necesita mucho trabajo, le dije. Hay una exhibición de autos clásicos el próximo fin de semana, dijo. Se encogió de hombros de la misma forma en que lo hacen los hombres de nuestra edad cuando intentan cuidar la soledad del otro. Tal vez sea hora de sacarlo. Casi digo que no por pura costumbre. Luego, escuché la voz de Elena, tan clara como la radio. Tú también tienes derecho a un pasatiempo, Arturo. El sábado siguiente, Héctor y yo estábamos de pie en un estacionamiento enorme lleno de viejos autos Ford y Chevrolet, rodeados de más historias que metal. Bebíamos café barato de gasolinera, mientras desconocidos discutían sobre carburadores, como si estuvieran debatiendo política internacional. Allí,
Nadie me preguntó qué marca de teléfono usaba. Nadie le puso precio a mi reloj. Un hombre de cabello plateado pasó 15 minutos contándome sobre cómo había reconstruido un viejo Camaro con su nieto. Otro me dijo que pasara por su taller cuando quisiera, y hablaba en serio. Conduciendo de regreso a casa, me di cuenta de que me había reído más en esas 4 horas que en los últimos 4 meses. A la semana siguiente, empecé a ser voluntario los jueves en un taller sin fines de lucro que arregla autos donados para veteranos de guerra que intentan volver a ponerse de pie. Frenos, alternadores, alguna que otra transmisión. Volvía a casa cubierto de grasa todos los jueves por la noche, y despertaba sintiéndome más ligero cada viernes por la mañana. Es algo curioso ayudar a los extraños. Te recuerda que todavía vales algo en el momento exacto en que tu propia familia parece haberlo olvidado. Un mes después del incidente en la carne asada, Sofía me llamó por teléfono. ¿Dónde has estado?, preguntó. Por ahí, le respondí. Has estado difícil de contactar, papá. ¿Has estado ocupado haciendo qué? Un poco de pesca. Un poco de trabajo voluntario. Hubo una pausa en la línea. Nunca me dijiste. Tú nunca me preguntaste. El silencio no fue enojado. Solo fue desconocido. Durante 30 años, yo había organizado mi vida alrededor del calendario de todos los demás. Ahora, ellos tenían que encontrar un espacio en el mío, y ninguno de los dos conocía todavía los pasos de este nuevo baile. Una noche, después de cenar, sin haberlo planeado, saqué una libreta amarilla en la mesa de la cocina y le escribí una carta a mi hija. No era una carta de enojo. No era un documento legal. Era la verdad sobre su madre, sobre lo asustado que había estado desde que la perdimos, sobre por qué me tragaba cada pequeño insulto de su esposo, porque creía que defenderme significaba lo mismo que perder a mi hija. Y cerca del final de la página, mi pluma escribió una frase que me sorprendió hasta a mí mismo. Nunca necesité que eligieras entre tu esposo y tu padre. Solo necesitaba que te dieras cuenta cuando alguien trataba a tu padre como si no valiera nada. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo, porque era cierta. Y las cosas ciertas tienen peso. Luego, la doblé, la metí en un sobre, escribí su nombre en el frente y la guardé en el cajón superior de mi escritorio. Ella no estaba lista para leerla. Tal vez yo tampoco estaba listo para entregarla. Todavía no. Unos días después, Héctor se apoyó en mi cerca de madera, mientras yo lavaba la camioneta. ¿Escuchaste lo último?, me preguntó. Tu yerno le anda diciendo a la gente que te estás comportando de forma errática, que estás perdiendo el juicio. Me eché a reír. Vaya, eso es nuevo. Héctor sonrió y dijo, esta parte sí lo es. Está organizando una, cito sus palabras, reunión familiar para aclarar el aire. Ninguno de los dos creyó esa excusa ni por un segundo. 2 noches después, Sofía llamó. Su voz sonaba cautelosa. Papá, Marcus quiere que todos nos reunamos este sábado para arreglar las cosas. ¿Vas a venir? Miré hacia mi patio. El viejo roble proyectaba su larga sombra del atardecer. El agua de la piscina reflejaba el cielo anaranjado. Y me di cuenta de algo notable. No sentía pavor. No iba a ir ahí para defenderme, ni para discutir, ni para hacer una audición para ganar su respeto. Esa temporada de mi vida había terminado. Allí estaré, le dije. Con la calma de un domingo por la mañana, ella soltó el aire. Gracias, papá. Y luego hice una última llamada. Medina. Creo que es hora. Él no preguntó hora de qué. Solo dijo, te veré allá. Ahora, deténganse un momento y respiren conmigo, porque esta siguiente parte la he repetido en mi cabeza 100 veces. Y ustedes se han ganado cada segundo de esto. El sábado llegó cálido y despejado. El clima perfecto para prender el asador. En lugar de eso, conduje hasta la casa de mi hija con el elegante auto plateado de mi abogado, siguiéndome por el espejo retrovisor. Y la cosa más extraña viajaba de copiloto conmigo. Pats. Un mes antes, habría ensayado argumentos durante todo el trayecto. Ahora, no había nada que ensayar. La verdad no necesita práctica. Medina salió de su auto con su delgado maletín de cuero, y me preguntó, ¿listo, Arturo? Recuerda, no estamos aquí para pelear. Lo sé, le dije. Solo estamos aquí para dejar de fingir. La casa de Sofía y Marcus es una enorme propiedad de 2 pisos en la zona oeste de la ciudad. A Marcus le encanta llamarla la casa de sus sueños.
aunque usualmente olvida mencionar qué banco es el que está teniendo la mayor parte del sueño. Adentro, todos ya estaban reunidos. Sofía, Marcus, los padres de Marcus, mi hermana, mi sobrino, e incluso Héctor. Descubrí que lo habían invitado porque Marcus se enteró de que Héctor había presenciado lo de la carne asada y quería tenerlo controlado. La sala se quedó en un silencio sepulcral cuando entramos. Marcus identificó a Medina de inmediato y se rió en voz alta. ¿Hablas en serio, Arturo? ¿Trajiste a un abogado? Sonreí educadamente. Traje a un hombre que es muy bueno con el papeleo. La sonrisa de Marcus se ensanchó, llena de burla. Vaya. ¡Qué dramático te has vuelto! Mientras tanto, Medina estrechó cada mano en la habitación, tan tranquilo como si estuviera en una fiesta de té. Los ojos de Sofía buscaban respuestas en mi rostro. Papá, ¿qué es esto? Creo, dije, mirando a todos. Que Marcus quería aclarar el aire. Así es, anunció Marcus. Se plantó junto a la chimenea, con las manos en los bolsillos, siendo el anfitrión de su propia intervención. Todos nos hemos sentido incómodos desde el incidente del teléfono. Nadie ha hablado. Escaneó la habitación, inflándose como un pavo real. Creo que Arturo le debe a todos los presentes una disculpa formal. Arturo. No papá. Ni siquiera señor Reyes. Es curioso cómo el respeto abandona a una familia una palabra a la vez. Medina me miró. Le di el asentimiento más leve posible, y el maletín de cuero se abrió con un clic. ¿Qué es eso?, preguntó Marcus. Su sonrisa aún resistía en su rostro. La voz de Medina era la misma que yo había escuchado al otro lado de su escritorio durante 20 años. Nivelada. Sin prisa. Absolutamente inevitable. El señor Reyes me pidió que lo acompañara hoy porque se han desarrollado ciertos malentendidos respecto a su patrimonio y su futuro. Marcus se rió una vez. ¿Qué patrimonio? Medina no levantó la vista de sus documentos. Durante las últimas semanas, hemos completado un plan integral. Un fideicomiso en vida revocable. Puso una carpeta sobre la mesa de centro. Directivas médicas actualizadas. Una segunda carpeta. Poderes notariales duraderos y revisados. Una tercera carpeta. Y un administrador profesional independiente. La temperatura de la sala cambió drásticamente. Sofía parpadeó, desconcertada. «Papá, ¿hiciste todo eso?» «Sí», respondí. «Yo no lo sabía», dijo ella. «Lo sé, mi niña», dije suavemente. Marcus se cruzó de brazos, tratando de mantener la postura. «No veo por qué estamos discutiendo esto». Medina lo miró directamente a los ojos por primera vez. Yo creo que sí lo ve. Y por el primer instante en toda la tarde, Marcus dejó de sonreír. Medina entrelazó las manos sobre la mesa. «Hace unos meses», dijo, «una persona llamó a mi oficina haciendo preguntas generales». Sofía frunció el ceño. «¿Qué preguntas?» Medina mantuvo sus ojos fijos en Marcus. «Preguntas sobre la tutela legal». Esa palabra aterrizó en la sala como una llave inglesa de metal cayendo sobre un piso de baldosas. «Preguntas», continuó Medina, «sobre cómo los propietarios ancianos pierden el control financiero de sus vidas». Silencio. «Sobre si ingresar a una persona en un asilo cambia la propiedad de su casa». La cabeza de Sofía se giró hacia su esposo en cámara lenta. «¿Tú llamaste al abogado de mi papá?», preguntó ella. «Fueron preguntas hipotéticas», dijo Marcus. Habló demasiado rápido. «Estoy seguro de que lo fueron», respondió Medina de manera agradable. «Trabajo en el financiamiento de bienes raíces», dijo Marcus, elevando la voz. «Mucha gente hace preguntas. Miles de personas trabajan en bienes raíces», coincidió Medina. «Pero por lo general, no telefonean al abogado personal de su suegro para preguntarle cómo los ancianos pierden sus casas». Nadie respiraba. El padre de Marcus miraba fijamente la alfombra. Su madre se frotaba las manos en el regazo, pálida. Y mi hija miraba a su esposo como si un extraño se hubiera quitado una máscara frente a ella. «¿Por qué?», susurró Sofía. Marcus levantó las manos en señal de exasperación. «Todos ustedes están haciendo que esto suene peor de lo que es. Yo solo estaba planeando con anticipación». «¿Planificando para qué?», preguntó Sofía. Y su voz se rompió por la mitad. «Para nuestro futuro», dijo él. Y entonces, mi hija dio un paso lento hacia atrás. Físicamente hacia atrás, alejándose de él. Y dijo la frase que escucharé por el resto de mi vida.
El futuro de mi padre no es tu plan financiero. El ventilador de techo giraba. Nadie se movía. Marcus buscó refuerzos en la habitación. Miró a sus padres, a mi hermana, a mi sobrino. Y no encontró nada más que tablas en el suelo y manos cruzadas. Estaba completamente solo. Y entonces, Héctor, a sus 70 años, se aclaró la garganta desde la esquina. Yo vi lo del plato de carne, dijo. Cada cabeza en la sala se giró hacia él. Eso no fue un accidente, muchacho, eso es ridículo, estalló Marcus. Héctor no levantó la voz. Los hombres como Héctor nunca necesitan hacerlo. Conozco a Arturo desde hace 25 años, dijo, mirando a Marcus directo a los ojos. Miraste su plato, calculaste el golpe. Y luego bajaste el brazo para humillarlo. Y luego, en el silencio más profundo y largo de toda la tarde, Héctor añadió el golpe final. Y te escuché en marzo. En la banqueta frente a la casa. El rostro de Marcus perdió color por grados, como una pantalla que se apaga lentamente. Una vez que metamos al viejo en el asilo, recitó Héctor sin piedad. Esa casa será el pago inicial para mi cabaña. Sofía se volvió hacia su esposo una última vez. Su voz era apenas un hilo de aire. Tú me dijiste que eso era solo una broma. Me dijiste que todos estaban exagerando. No. Respiró ella. No lo era. Y ahí fue cuando me puse de pie. No lo hice con ira. Lo hice porque quería que todos en la sala escucharan cada palabra a un volumen de conversación normal. No vine aquí para avergonzar a nadie, dije. Vine porque pasé casi 40 años construyendo un hogar con mi esposa. Miré a mi hija. Quería que mi jubilación se tratara de pescar, de arreglar autos viejos y de cenar con mi familia los domingos. En lugar de eso, me encontré investigando si necesitaba defender la puerta de mi propia casa. Nadie interrumpió. Nunca me importó el teléfono, le dije, volteando hacia Marcus. Me importó que te pareciera divertido humillarme. Y me importó aún más. Esta parte la dije mirando a todos, que en algún punto del camino, empecé a creer que mantener la paz significaba tener que aceptar que me faltaran el respeto. Me equivoqué en eso. El silencio que siguió no fue incómodo ni tenso. Fue simplemente honesto. Quizás el primer silencio completamente honesto que esta familia había compartido en años. Medina cerró su maletín de cuero con un suave clic. Creo que nuestros asuntos aquí han concluido, dijo. Nadie nos detuvo en la puerta. Justo detrás de mí, escuché a Sofía decir una sola palabra. Papá, me di la vuelta. Mi hija estaba parada allí, con 100 oraciones atascadas en la garganta y ninguna capaz de salir. Y entonces, simplemente empezó a llorar. Le dediqué una pequeña y triste sonrisa, y salí hacia la luz del sol. En la entrada, Medina me preguntó cómo me sentía. Encendí el motor de la camioneta, y busqué la palabra correcta. Ligero, le dije. Él asintió con la cabeza, como un hombre que ya había visto eso muchas veces. Eso es lo que pasa, dijo, cuando las personas sueltan las cosas que nunca fueron de ellas para cargar. Conduje de regreso a casa con las ventanas bajadas por primera vez en muchísimo tiempo. Y esta es la lección que toda esa tarde me enseñó. La lección que quiero que te lleves hoy. Incluso si olvidas todo lo demás, escúchame. El error que comete la mayoría de la gente es creer que los límites son muros que construyes para atacar a las personas. No lo son. Los límites son el papeleo del respeto propio. Y las personas que más se enojan por tus límites son siempre aquellas que ya tenían planes para usar tu puerta abierta. La vida no se convirtió en magia y arcoíris después de esa reunión. La vida real nunca lo hace. Seguía despertándome a las 6 de la mañana. Mi rodilla izquierda seguía doliendo en las escaleras. La silla de Elena seguía vacía frente a mí en la mesa. Algunas cosas no cambian solo porque finalmente dijiste la verdad. 3 días después, Sofía me llamó. Dejé que sonara hasta entrar al buzón. No fue por castigo. Simplemente aún no tenía las palabras correctas. En lugar de contestar, salí y corté el pasto. Una semana después de eso, alguien tocó a mi puerta. Era ella. Se veía agotada. Ojeras oscuras, el cabello recogido deprisa. Se veía como la niña pequeña que solía llegar a casa tragándose las lágrimas después de perder un partido de béisbol en la escuela. ¿Puedo pasar?, me preguntó. Por supuesto que sí. Preparé café. Ella se sentó en la silla de su madre sin darse cuenta. Luego se congeló.
Lo siento, dijo. Está bien, le respondí. Y lo decía en serio. No tocamos el café durante 5 minutos. Entonces, ella rompió el silencio. Yo no lo sabía, papá. No sabía de los documentos, de la casa. Te creo, le dije. Y la observé decidir ser más valiente que eso. Pero esa no es toda la verdad, confesó, mirando fijamente el fondo oscuro de su taza. Yo vi las bromas. Escuché los pequeños comentarios. Simplemente me seguía diciendo a mí misma que eran cosas pequeñas. Lo eran, le dije suavemente, de una en una. Ella levantó la vista. Pero juntas, marcaban una dirección. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Debí haberlo detenido hace años. Puse mi vieja mano manchada de grasa sobre la suya, y le dije la cosa más cierta que tenía en el alma. Tú amabas a tu esposo. Todavía lo amo, susurró. Rota de dolor. Lo sé, le dije. Y yo te amo a ti. También sé eso, papá. Y lloró. Lloró ese tipo de llanto silencioso que solo llega cuando finalmente dejas una carga pesada en el suelo. Y cuando se fue, me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en años, y me permití tener la esperanza de que habíamos superado lo peor. No lo habíamos hecho. No todavía. 2 semanas después, regresó. Esta vez, enojada. No conmigo exactamente, sino con los escombros de su vida. Marcus dice que todos se aliaron en su contra. Asentí. Dice que don Héctor exageró lo del plato. Ya veo. Dice que tu abogado le tendió una emboscada. No di nada. Y entonces, soltó la pregunta por la que realmente había venido a verme. Papá, ¿no podemos simplemente dejar esto atrás? Miré a mi hija durante un largo momento. Luego, caminé hacia el escritorio de la sala. Abrí el cajón superior y saqué el sobre con su nombre escrito. Te escribí esto, le dije. Ella extendió la mano para tomarlo, pero yo lo retiré suavemente. Aún no, le dije. Su rostro decayó. ¿Por qué, papá? Porque no estás lista, le contesté. Y porque en este momento, mi niña, todavía estás intentando gestionar el dolor de todos los demás, excepto el tuyo. Se secó los ojos. No sé qué hacer. No tienes que resolverlo hoy, le dije. Nos abrazamos en la puerta. Ninguno de los dos mencionó su nombre. Pasó otro mes. El verano ardiente de Texas dio paso al otoño. El roble del patio comenzó a ponerse dorado. Los jueves todavía le pertenecían al taller de veteranos. Los sábados, a tomar café con Héctor y ver autos clásicos en la ciudad. Y por primera vez desde que murió Elena, ya no estaba dejando pasar el tiempo. Lo estaba viviendo. Entonces, una fresca tarde de octubre, escuché un tercer golpe en la puerta. Sofía estaba de pie en el porche, sola. Y algo en su rostro se había asentado. Se veía más tranquila, más madura, más limpia. Se sentó en la sala y dijo solo 2 palabras. Lo dejé. No pedí detalles. De todos modos, ella me dio el único que importaba. Le hice una sola pregunta, papá. Le pregunté si te habría tratado de esa manera, si mi madre todavía estuviera viva. Sonrió, con la sonrisa más triste del mundo. No pudo responderme, papá. Ni una sola palabra. Cerré los ojos por un segundo, pensando en Elena. Y luego Sofía dijo la frase que me confirmó que mi hija había vuelto por completo a casa. Pasé años llamándolo mantener la paz, me dijo. Pero todo lo que realmente estaba haciendo era pedirte que cargaras tú solo con toda la falta de respeto. Entonces, me sorprendió. Se levantó, caminó hacia mi refrigerador y sacó un paquete de papel de carnicería. Eran 2 gruesos cortes de carne asada. Pasé por la carnicería en el camino hacia acá, me dijo. ¿Estás planeando la cena? Le pregunté. Si me dejas ayudarte, respondió ella, y por primera vez desde que murió su madre, alguien se paró a mi lado en ese asador. En lugar de sentarse a esperar en la mesa, los carbones crujieron. La grasa de la carne empezó a hablar. Y mi hija tomó la vieja caja de recetas, sacó la tarjeta de su madre y entrecerró los ojos para leer la tinta azul desvanecida. El café molido va primero, ¿verdad? Así es, asentí. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Mi voz no se mantuvo del todo firme. Ella se rió entre lágrimas. Finalmente entiendo por qué estos domingos importaban tanto. Yo también, le dije. Ahora más que nunca. Cuando la cena estuvo lista, ella misma llevó mi plato. Lo sostuvo con mucho cuidado, con ambas manos. Lo puso frente a mí en la mesa, me miró a los ojos y me dijo 6 palabras.
Cómetelo mientras está caliente, papá. No creo que ella nunca sepa el inmenso tamaño de esa frase. Meses antes, un hombre arrogante había tirado mi cena al suelo para demostrarle a toda la familia cuánto valía yo. Ahora, mi hija estaba montando guardia sobre mi plato, sin discursos de película, sin ceremonias absurdas. Solo respeto puro, servido caliente. Y a veces, amigo mío, ese es el banquete entero. Ella y Marcus se divorciaron de manera discreta la primavera siguiente. No hubo fuegos artificiales en la corte. No hubo celebraciones de mi parte. Honestamente, sentí más dolor que victoria. Ningún padre sueña con ver terminar el matrimonio de su hija, pero había aprendido algo que no podía desaprender. Un matrimonio y una familia no pueden sobrevivir cuando el respeto solo fluye en una sola dirección. En estos días, las cenas de los domingos todavía ocurren. La lista de invitados es más corta. Algunas semanas somos solo Sofía y yo. Otras semanas, Héctor se acerca desde la casa de al lado o un par de veteranos del taller pasan a saludar. La mesa no está tan llena como solía estar, pero las risas son reales. Y nadie en ella está actuando. De vez en cuando, me sorprendo mirando hacia la parte profunda de la piscina. El teléfono hace mucho que desapareció. Lo que se quedó no fue el salpicón del agua. Fue todo lo que finalmente entendí después de él. Yo solía creer que proteger a mi familia significaba absorber todo el veneno que me lanzaran. Ya no lo creo. Envejecer no significa que valgas menos. Solo significa que finalmente has recorrido suficientes kilómetros en la vida para saber la diferencia entre el amor verdadero y la obligación. Y una vez que puedes distinguir esos dos, amigo, todo el camino se vuelve mucho más ligero. Así que, aquí está la única cosa que te pediré que hagas esta semana. Y no cuesta absolutamente nada. La próxima vez que una broma cruel aterrice sobre ti, y seas el mismo objetivo una vez más, di una frase tranquila en voz alta. Esa broma aterriza sobre mí, pero no se queda conmigo. Dilo ni una sola vez. Sin ira. Solo como información. Aprenderás todo lo que necesitas saber de las personas por lo que suceda justo después. Y aquí está la pregunta que quiero dejar en tu mesa. La pregunta que mastiqué durante 6 años. ¿Cuánto de lo que has estado llamando mantener la paz es en realidad solo guardar silencio? Ahora es tu turno de hablar, porque he dudado de ese lanzamiento a la piscina 100 veces en mi cabeza. Pon un número 1 en los comentarios si crees que tirar el teléfono a la piscina fue exactamente lo correcto. Una respuesta silenciosa a años de ruido y humillación. Pon un número 2 si crees que debí haber usado palabras ese día en lugar de $1,200 de tecnología, y que el salpicón solo le dio armas para victimizarse. O pon un número 3 si crees que esperé demasiado tiempo, y que mi verdadero error fueron esos 6 años de tragarme sus insultos. Porque la verdad, algunas noches yo mismo votaría por el 3. Dime en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es en tu país. Todavía me asombra lo lejos que viajan estas historias de patio trasero, y si alguna vez has sido la persona en la mesa de la que todos se burlan, o el padre al que sus hijos olvidaron preguntarle si estaba bien, cuéntamelo aquí abajo. Alguien que esté leyendo esto esta noche está ensayando una disculpa por algo que le hicieron a él, y necesita escuchar que está bien soltar esa carga. Si esta historia significó algo para ti, suscríbete y quédate un rato. Tengo una vida entera de ellas, y este pequeño rincón de internet solo mantiene su luz encendida porque personas como tú siguen volviendo. Gracias de verdad por sentarte conmigo esta noche. Nos vemos en el próximo video.